Son las 7:01 de la mañana, seguimos con más de Primera Página. Nuestro primer entrevistado el día de hoy es Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz, presidente de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri. Vamos a hablar sobre esta propuesta que presentó en rueda de prensa la semana pasada justamente, sobre 5 puntos claves para reactivar a Venezuela y también sobre la ayuda humanitaria y el tema político que sigue siendo noticia y está en la agenda no solamente de Venezuela, sino también, por qué no decirlo, del mundo entero. Si quiere hacerle alguna pregunta a nuestro invitado, @Primera Página en Twitter, con mucho respeto como siempre pido, y leemos sus tweets en pantalla. Bienvenido. Gracias, placer tenerlo por acá. Bueno, no habíamos coincidido, las veces anteriores era mi compañera y amiga Stenif Olivares quien le tocaba entrevistarlo, pero bueno, finalmente ya lo entrevisté como reportero hace unos años, muchas veces, y ahora me toca como ancla. Bueno, a ver. Una buena conversa hoy. Claro que sí, estoy seguro que será así. Estos 5 puntos para reactivar a Venezuela, ¿en qué se basan y cómo los creó? Mira, lo primero que hoy tenemos que partir es diciendo que tanto la Asamblea Nacional como el presidente Juan Guaidó pues, necesitan toda la solidaridad para seguir empujando este proceso de alcanzar la democracia en Venezuela. Sin embargo, hay una serie de medidas y de propuestas que se hacen indispensables para que Venezuela pueda alcanzar la prosperidad y el desarrollo. Porque el hambre que está pasando el pueblo venezolano no espera la política. Por eso es indispensable la ayuda humanitaria, pero no es suficiente. Es decir, nosotros hemos propuesto 5 tareas que tiene el nuevo gobierno para salir de la debacle a que nos trajo este proceso socialista. ¿Cuáles son esos 5 puntos? La primera de ellas, que tenemos que ocuparnos, el 97% de la renta de los ingresos de Venezuela son provenientes de la renta petrolera. Ah, pero aquí nadie habla de petróleo. Bueno, la primera propuesta que tenemos es la privatización de la producción petrolera en Venezuela. Es demasiado importante. Tenemos que levantar la producción de petróleo para que Venezuela vuelva a tener dinero. Es un embuste si comenzamos aquí, al que se siente aquí, a ofrecer programas que no tengan ningún sentido, porque en Venezuela no hay dinero, Venezuela no tiene plata. Este proceso socialista quebró a Venezuela y por supuesto que necesitamos salir de esta debacle a que nos trajo el proceso socialista y volver a rescatar algunas ideas que hicieron que Venezuela fuera el primer país de la región de América Latina, el primer país exportador de petróleo, teniendo hasta la moneda más fuerte del mundo. Y una de las cosas que tenemos que hacer es cambiar el modelo petrolero. Le pregunto allí, si viniera un gobierno distinto al que tenemos actualmente, sea socialista, no sea socialista, sea de oposición, entonces no pudiera reactivarse de inmediato la industria porque todo lleva un tiempo y debido a lo que usted está comentando no se daría de la noche a la mañana esto. Se requieren más de 160.000 millones de dólares para poder reactivar la producción petrolera. Venezuela tiene hoy los más bajos ingresos en materia petrolera, pero es la más baja producción que hemos tenido en toda nuestra historia. Es terrible lo que está pasando en la industria petrolera. Hasta que no rescatemos la industria petrolera, no vamos a rescatar desde el punto de vista de fondo al país. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llamar sin ningún tipo de complejo a todas las empresas transnacionales, a la ExxonMobil, a la Chevron Texaco, a todas estas grandes empresas para levantar la producción de petróleo, pero para eso nosotros no tenemos plata. Derek, nosotros no tenemos plata para levantar la producción de petróleo. ¿De dónde la vamos a sacar? A través de un proceso de privatización de la producción, que significa lo que está haciendo Brasil. Están haciendo, y eso viene desde gobiernos anteriores en Brasil, que declararon distritos petroleros, comenzaron las licitaciones internacionales y nada más por participar en las licitaciones ya le caían ingresos al país. Es decir, hay que levantar la producción de petróleo y eso no lo puede hacer PDVSA, eso es embuste. Es decir, tenemos que reactivar la producción petrolera con capital internacional. Entonces, la primera tarea es la privatización de la producción petrolera. La segunda tarea, Derek, hay que abandonar el tema definitivamente del control de cambio. El control de cambio lo que trajo fue una mafia terrible y la generación de grupos de corrupción espantosos como nunca antes en la historia de Venezuela. ¿Cómo se puede eliminar cuando, recuerdo, el ministro Aristóbulo Isturiz dijo que si eliminaban el control de cambio el gobierno caía hace ya un tiempo atrás? Bueno, es que el gobierno terminó cayendo precisamente por no hacer y no tomar las medidas que tenían que tomar en su momento y ahora andan desesperados porque no tienen divisa. Estas ideas socialistas fueron las que nos trajeron a este desastre y esto hay que tener, esto no es un problema solamente de nombres, esto es un problema de ideas y de sistemas. Venezuela llegó a ser el país más próspero del continente y ahora es el país más pobre del continente. Entonces, ¿qué fue lo que nos trajo a esto? No solamente nos trajo unos nombres, nos trajeron a esto, sino también nos trajeron unas ideas, un sistema y un régimen que tenemos que sustituir. Ahora, ese sistema que hay que sustituir tiene que ver, por supuesto, con levantar cualquier tema de control de cambio. Hay que permitir la libre circulación, comercialización
y cambio de divisas de cualquiera en Venezuela. Hay que quitarnos todos esos complejos. Si usted quiere pagar en dólares, pague en dólares. Si quiere pagar en euros, pague en euros. Si usted quiere pagar en peso colombiano, pague en peso colombiano. En la moneda que sea, es la libre circulación y cambio de divisa. La tercera tarea, que es importantísimo, es liberar el control de precios. El control de precios lo que trajo en Venezuela fue esta inflación tan desastrosa, la especulación, las mafias, el mercado negro. Cada vez que entra el Estado fijó precios, desataron el desastre económico en Venezuela. ¿Cómo se puede frenar eso ante la situación que se presenta cuando el primer mandatario nacional aumenta el sueldo, aumenta todo por especuladores, otros porque les cobran todo al dólar paralelo y tienen que cobrar al cliente en el mismo precio, y es como una cadena que no termina de parar? Porque hay que acabar con ese círculo vicioso. Ese círculo vicioso que es las regulaciones del Estado. Las regulaciones del Estado hacen que caiga la producción y un bien escaso es un bien caro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Levantar la producción. El libre mercado no es pecado, el libre mercado es la única vía para rescatar la economía venezolana. ¿Para dónde se van los venezolanos que se van de Venezuela? ¿Hacia dónde van? Hacia países donde hay libre mercado, donde el dólar está como moneda, hacia países donde no hay control de precios, donde no hay control de cambio. Ahí es donde hay desarrollo. ¿Qué va a pasar para bajarle los precios, para bajar los precios o que la gente pueda tener realmente poder adquisitivo? Bueno, cuando se llenen los anaqueles, cuando haya competencia, créeme que cuando eso pase, pues simplemente usted va a tener mejor capacidad, va a haber competencia y los precios bajan. Pero la otra vía, cuando es el Estado el que se mete, ya vemos las consecuencias, que es lo que hoy tenemos. Bienes escasos y bienes caros. La otra tarea que es fundamental y que tiene que ver, por supuesto, con la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria es más que necesaria, la ayuda humanitaria es urgente, es verdad, pero eso es una curita en medio de un cáncer. La única manera que tenemos que plantear es a través de esta cuarta tarea, que es levantar todas las barreras arancelarias y crear incentivo fiscal para que los laboratorios farmacéuticos puedan operar en Venezuela y que exista libre circulación de medicinas sin ningún otro trámite burocrático si estas medicinas, por ejemplo, cumplen los permisos sanitarios de la FDA americana o de la EMA europea. Si ya están certificados por eso, ¿qué permiso burocrático se va a necesitar aquí? Por Dios, estamos en medio de una crisis. Permita la libre circulación de medicinas y eso va a permitir que también nos abastezcamos. Entonces esas son las 4 primeras tareas. Y la quinta es la más importante de todas. Créanme que es mi favorita, la emergencia educativa. Necesitamos hacer que los niños coman. Tenemos que hacer que toda la infraestructura escolar venezolana se transforme en comedores, que le podamos garantizar a nuestros niños. Ese es el primer programa social. Hoy el 90% de los niños venezolanos sufre de malnutrición y eso está dañando a toda una generación de venezolanos. Esto no se trata solo de un mal gobierno, es que se trata de una hecatombe social. Entonces tenemos una de esta tarea que es tan insustituible, que es decretar la emergencia sobre las escuelas venezolanas. No solamente rescatar su infraestructura, sino además tener un plan especial y un fondo internacional para elevar el salario y las condiciones del docente venezolano. Los maestros son unos héroes y desde aquí mi abrazo solidario a los maestros venezolanos. En manos de ustedes está el rescate de Venezuela, el rescate no solamente de los valores y los principios y que sean ellos, los maestros venezolanos, quien puedan manejar este programa que hemos propuesto desde hace más de año y medio. La Alianza del Lápiz viene haciéndolo. Nuestro secretario general, Eric Ondarroa, se ha parado aquí en muchas oportunidades a hablar también de este tema. Y es que el problema que tenemos es serio. Se está comprometiendo el desarrollo de una generación completa de venezolanos que no se están nutriendo adecuadamente. Para eso que proponemos, convertir a las escuelas en comedores y que todos los programas sociales de asistencia alimentaria lleguen primero a los niños. Como buenos padres de familia, Derek, primero tienen que comer los niños y después comemos nosotros. Ahora le pregunto, todo lo que comenta suena muy articulado, muy estructurado, muy pensado. Le voy a dejar la pregunta al aire porque me tengo que ir a la pausa justamente ahora. ¿Cómo hacer cuando el gobierno nacional se mantiene en su posición ante todo esto que usted está proponiendo como solución, incluso la entrada de la ayuda humanitaria y más? Pero eso me lo responde al regreso, porque tengo que ir a la pausa, son las 7:10 de la mañana. Si quiere escribir preguntas a nuestro invitado, con respeto, por favor, @primera página y enseguida él va a responder a sus inquietudes y preguntas. Ya venimos con más.